Si te interesan los temas relacionados con la longevidad, seguramente ya hayas oído hablar de que Brian Johnson se ha inyectado la sangre de su hijo más joven para de esta manera retrasar su reloj biológico. Así que en el vídeo de hoy te voy a contar qué dice la ciencia al respecto y si realmente esto tiene evidencias o es una excentricidad que tampoco te va a reportar demasiados beneficios. Vamos con ello y dentro vídeo. Lo primero que tenemos que comentar es que no existen muchísimas evidencias respecto a este tipo de prácticas y la mayor parte de ellas son en animales, en roedores sobre todo. En humanos de momento hay pocos ensayos. Lo que se hace no es transfundir sangre como tal, es decir, coger la sangre de una persona más joven e introducirla en otra más vieja o en animales, en el caso de que esto sea la muestra, sino que lo que se utiliza es plasma. Normalmente se coge el plasma de una persona más joven, se hace un tratamiento de forma que se retiran o se modifican algunas albúminas y posteriormente se inyecta en una persona de edad más avanzada para de esta manera generar beneficios, normalmente relacionados con la reducción de los tóxicos en la sangre o incluso a nivel de reloj biológico, como iremos viendo. Empecemos por los ensayos en animales. Lo que nos muestran es que, sobre todo cuando hacemos este tipo de prácticas en ratones, conseguimos retrasar o prevenir algunas enfermedades, sobre todo de carácter neurodegenerativo, por lo cual podría ser bastante interesante. La mayor parte de los estudios se enfocan sobre todo en el Alzheimer, y sí que es verdad que cuando retiramos el plasma de un ratón joven, lo tratamos para modificar las albúminas y lo inyectamos en otro más viejo, se retrasa la progresión de este tipo de patologías o incluso se llega a prevenir. Por lo tanto, desde este punto de vista sería interesante. Ahora bien, no existen, o por lo menos no existían hasta la fecha, demasiados ensayos que analizasen cómo esto impacta sobre el reloj biológico, que al final, cuando hablamos de longevidad, es uno de los puntos que más nos interesan. Pero recientemente se ha publicado un nuevo ensayo, que te voy a dejar por aquí, en el que sí se utilizan seres humanos para las muestras. Y aquí se encuentra algo bastante interesante, y es que se comparan tres grupos, uno de ellos en el que no se hace ningún tipo de intervención, otro en el que se inyecta este plasma modificado con diferente concentración de albúminas y el último en el que además se incluyen inmunoglobulinas. Pero en este caso sí que se van a analizar los marcadores relacionados con el reloj biológico, entonces vamos a poder ver el efecto a nivel de longevidad. Lo que estamos encontrando es que sí que en las personas que se inyectan el plasma modificado hay una reducción del reloj biológico, pero esta es más significativa, llegando a reducirse en 2 años y medio prácticamente, en el caso del grupo que además del plasma modificado incluyó inmunoglobulinas, por lo que podría ser una terapia bastante interesante para mejorar ciertos marcadores y no solo prevenir patologías, sino aumentar la funcionalidad general. De todas maneras, hay que comentar que las evidencias siguen siendo escasas, que la FDA muchas veces no aprueba este tipo de prácticas y que son pocas las empresas que comercializan tratamientos de este estilo. Es algo de momento pues muy escaso y que no está para nada estandarizado. Pero sí que es curioso comentar que, por ejemplo, en humanos no se ha llegado a probar este tipo de experimentos, pero en ratones sí que se ha hecho, y cuando nosotros realizamos el efecto contrario, es decir, inyectamos sangre de un ratón más viejo en uno más joven, lo que provocamos es un deterioro de su funcionalidad general, es decir, como si el ratón se volviese un poco más mayor o sus órganos no funcionasen de una manera más eficiente. Si bien el efecto contrario no está del todo demostrado y, como comentamos, faltan evidencias, parece bastante claro que cuando nosotros inyectamos sangre vieja en un ratón joven generamos una disfunción, y es algo parecido a lo que sucede con la microbiota, que es algo que también se ha demostrado. El hecho de introducir microbiota fecal de ratones viejos en ratones jóvenes dificulta la función del tracto digestivo y otros muchos elementos fisiológicos que hay dentro del organismo de estos animales, pero el hecho de realizar el proceso contrario puede tener beneficios, pero todavía no están tan bien medidos o cuantificados. Desde luego, son terapias interesantes que probablemente en los próximos años vayan avanzando mucho y que no solo van a tener como clave el hecho de transfundir sangre de una persona más joven a una más mayor o con el tema de la microbiota igual, sino que probablemente a través de primero modificar esta sangre o este plasma o hacerle ciertos cambios en la concentración de albúminas u otros elementos podamos conseguir todavía efectos mayores, mucho más potenciados y probablemente pues termine teniendo sentido, aunque a día de hoy es algo que todavía está muy en pañales. Entonces, si lo que te preocupa es la longevidad, sí que es verdad que tenemos otras muchas terapias que cuentan con más evidencias, pues el tema del ejercicio de fuerza, comer alimentos frescos, incrementar el aporte de frutas y verduras y de esta manera consumir más antioxidantes, beber agua en cantidades suficientes, evitar los tóxicos, acostarse y levantarse temprano. Hay un montón de intervenciones que podemos hacer sin llegar a este tipo de cuestiones que a día de hoy todavía los consideramos como excentricidades, que tampoco cuentan con todas las evidencias, que son bastante invasivas a nivel de terapia y que los perjuicios o por lo menos los beneficios no están bien estandarizados, entonces no es algo que podamos definir con claridad. Está guay a nivel de investigación como tema curioso, pero bueno, de momento no es algo que pueda ser extensible a todo el mundo. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte y de darle like, ya que me ayudas mucho a seguir creando este tipo de contenido. Así que nos vemos pronto.